Muy buenas tardes a todos los creyentes de la iglesia, a todos los que están con nosotros cada semana. Bienvenidos al culto de la iglesia, la Luz de Cristo, que juntos podamos recibir la palabra y seguir recibiendo la guía hacia el deseo de Dios. Dios nos ha levantado a nosotros como iglesia para salvar esa región donde Dios nos ha puesto. Por eso cada uno de ustedes que puedan estar junto con el pastor hacia la dirección del deseo de Dios es la mayor bendición. Por eso el título del mensaje, vamos a ir guiando, animando a la iglesia, a los creyentes, para que podamos juntos seguir a ese deseo. El título del mensaje para esta semana es el comienzo y la dirección correcta que debe tener la iglesia. Al leer el texto bíblico conocido de Hechos 1:8, podemos ver cómo el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dio esa dirección para que los discípulos, la iglesia primitiva, pudiera ir hacia ese deseo. Nosotros también necesitamos siempre, cada semana, la palabra de Dios, el mensaje de vida para ir a esa dirección hacia el deseo de Dios. Cuando usted lee Hechos 1:8, se da cuenta que Dios nos ha llamado como ser testigos. Testigo significa esa persona que tiene el evangelio, que disfruta ese evangelio y puede transmitirlo de una manera natural. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el último de la tierra, hacia el deseo de Dios. Entonces, viendo el comienzo y la dirección que debe tomar la iglesia, podemos decir varias cosas primero en esta introducción. Hágase una pregunta todos los días y hágase esa pregunta importante porque es esa pregunta que lo va a guiar siempre hacia ese deseo. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Hágaselo siempre en las mañanas, en la tarde, cuando usted va a empezar el culto, cuando va al campo del trabajo. ¿Cuál es tu plan, Señor, para mí? Cada día ore de esta manera y usted va a recibir absolutamente la dirección porque el Espíritu Santo habita en usted. Y si habita en usted, guía su vida. Y si guía su vida, obrará en su vida absolutamente. Con esta pregunta podemos iniciar un buen día yendo a esos campos donde Dios está obrando. Entonces podemos como segundo descubrir ese plan de Dios en ese campo, en ese lugar, en mi familia, donde aquí Dios me ha puesto, y aunque pareciera un desierto ese lugar, donde pareciera que yo estuviera solo, donde pareciera que no tuviera ayuda de nadie, descubre ese plan, porque descubrir ese plan en ese lugar, esa es la bendición de Dios. Y por último, recordemos que toda la iglesia en esta época tiene que ir juntos hacia una sola dirección. ¿Y cuál es la dirección de Dios donde todas las iglesias tenemos que ir? Hacia la evangelización del mundo. Ese es el mayor deseo de Dios. Que usted y yo como iglesia, usted en ese campo, usted en ese lugar, en esa casa, como el templo de Dios que usted esté, juntos vayamos hacia ese deseo, que es la evangelización a todas las naciones. Pastor, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ahí está el plan de Dios. Y si ese es el deseo de Dios, Dios lo va a cumplir absolutamente en su iglesia. Por eso queremos decir varias cosas importantes en este mensaje el día de hoy. Primero recuerde que estamos hablando del comienzo. Entonces, ¿cuál es el comienzo que debe tener la iglesia? Y el comienzo más importante es, claro, conocer el deseo de Dios. Y si conocemos el deseo de Dios, podemos ver cuál es la realidad del campo donde Dios nos ha puesto, en ese lugar, en ese país o en esa región donde usted está. Sabiendo esto, teniendo el comienzo, pero no debe ser cualquier comienzo. La iglesia debe tener el comienzo, pero no es cualquiera, sino el comienzo correcto. Porque cualquier iglesia puede decir, voy a levantar la iglesia, vamos a hacer esto con este propósito para hacer esto. Y en el camino se pueden frustrar, hasta pueden caer en desesperación. Por eso la iglesia debe tener el comienzo correcto hacia el deseo de Dios. Y si ese es el comienzo correcto, ¿cuál es? En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 y 5, habla del deseo de Dios. El deseo de Dios es que todos lleguen a ser salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y del versículo 5, que las personas, el mundo, la región, el campo, la familia, sepan que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador? El único, Jesucristo hombre. Si es así, ese es el deseo de Dios. Ese es el comienzo correcto. La iglesia no fue levantada solamente para poder sentirnos cómodos o estar entre nosotros. Es proclamar el deseo de Dios. Ahí está el inicio de todas las bendiciones. Pero también recordar, iglesia, que nosotros no podemos vivir bajo nuestro deseo. Yo tengo mi deseo, tengo mis sueños, tengo mis planes, claro, pero la iglesia debe ir conectado al deseo de Dios.
¿Y cuál es el deseo de Dios? Si conozco el plan de Dios, si conozco ese deseo, si tengo este comienzo, el plan de Dios absolutamente lo voy a saber. Hacia dónde Dios me quiere guiar está en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia que somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa, adquirido por Dios. Son grandes bendiciones, pero hay un propósito por la cual Dios nos ha elegido a nosotros. Y dice el versículo 9, al final dice, para que anunciéis las virtudes de ¿quién? De Cristo. Las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, o en otras palabras, de aquel que nos salvó, de aquel que nos redimió, de aquel que deshizo las obras del diablo que yo no podía deshacer, de aquel que me sacó del problema fundamental que yo no conocía, las virtudes de aquel. ¿Y qué significa esto? Proclamar que Jesús es el Cristo, el verdadero profeta que cumplió la palabra, el Mesías prometido, el que abrió el camino, el verdadero sacerdote que deshizo todos mis pecados y maldiciones al morir en la cruz en mi lugar, y el verdadero rey, el único con poder que vino a deshacer las obras del diablo. Esas son las virtudes de aquel que debe proclamar la iglesia, y ahí está el comienzo correcto. Ahí está donde Dios nos quiere llevar. Si tenemos este comienzo, ¿podremos ver la realidad del campo? Claro, nuestros ojos se abrirán, porque donde quiera que usted vaya, en cualquier nación que usted esté, la realidad del campo, espiritualmente hablando, según la Biblia, es la misma. Un país de superpotencia o un país que sea menos conocido o tenga menos ayuda o tenga menos respaldo, podemos decir, igual tiene el mismo problema según la palabra de Dios. Entonces podemos ver esta realidad. Yo vivo en Estados Unidos. Yo vivo en Perú, yo vivo en Venezuela, yo vivo en Panamá. Donde quiera que nosotros vivamos, podemos ver la realidad de ese campo que está totalmente en desastre. ¿Cuál es esa realidad del campo? Es que yo voy a comenzar a ver cuál es el comienzo del problema. El comienzo de donde inició todo. ¿Y cuál es ese comienzo? Génesis 3. Allí voy a empezar. Ahí donde toda la humanidad, donde el huerto de el Edén, donde estaban las bendiciones, fue arrebatada por el problema de la separación de Dios. De ahí vinieron toda la humanidad, según Romanos 5:12. Si es allí, ahí está el comienzo. Por eso el ser humano vive en desesperación, vive con miedo, porque venimos de Génesis 3. Pero no ahí terminó todo, sino que ahora vino ese mismo desastre que empezó en Génesis 3, ahora traspasó al desastre, a la familia y también a la sociedad. Ese desastre aparece en Génesis 6. Ahora el ser humano, las familias, ya no ven las cosas espirituales, buscan lo físico, buscan lo carnal y viven buscando ese éxito solamente. Ese es el deseo de que vino a través del problema de Génesis 3, ahora en Génesis 6. Y ahí no termina, porque ese problema, ese desastre no solamente cayó en el huerto del Edén con la primera familia, ni no solamente fue traspasado a toda la familia, sino que ahora vino el fracaso a todas las naciones. Inclusive las superpotencias están sufriendo por problemas espirituales, mentales, suicidios. Pueden ser el país número 1 y tienen realmente problemas con la droga, la adicción, todo por un problema de Génesis 3 y por el problema de la sociedad, de las familias de Génesis 6. Y ahora la misma nación está sufriendo. Esto es Génesis 11. Por eso la humanidad no tiene más remedio que fracasar. Por eso la humanidad, las naciones no tienen más remedio que sufrir. Por eso usted debe ver esta realidad. No es mi región, no solamente es mi comunidad, es todo el mundo que está sufriendo, porque el mundo entero está bajo el maligno. Y la Biblia dice que Satanás que engaña al mundo entero. Si es así, si vivimos en este mundo, debemos abrir los ojos hacia ese campo. Pero ahí no terminó todo, sino que ahora por el problema de Génesis 3, 6 y 11, ahora vino una cultura espiritual, una corriente por causa de la separación de Dios, que ahora cayó en el campo, en la sociedad, en las familias. Y esto es en todas las naciones del mundo. Usted lo puede verificar si usted está viviendo en un país y se da cuenta. ¿Cuál es? Ahora no hay más remedio que el ser humano esté cayendo en la corriente espiritual de ese campo en Hechos capítulo 13. La gente ahora busca brujos, busca la manera de ser sanado. Cuando no ve respuesta, está buscando quién me pueda ayudar. Entonces recurre a esos tipos de métodos, porque es algo obvio. Esto está dominando, y no solamente en nuestro país, en Panamá, en todas las partes del mundo. La gente recurre a estos tipos de personas porque ven la respuesta ahí. Y acá Satanás tiene poder, hasta Satanás da evidencia de que también puede obrar allí.
Pero ahí no termina esa cultura, sino que cae en la cultura de la corriente del mundo. O sea, no hay más remedio que las personas caigan en los engaños de los adivinos, buscando el futuro, buscando la desesperación, buscando cómo voy a morir, qué pasará con mi vida, qué pasará con mi familia. Entonces, por eso buscan los adivinos, buscan el éxito a través de la lotería, porque están desesperados. Esto es algo cultural, y cuando digo cultural es algo natural ahora en el campo. Esto vino por causa del evento de Génesis 3 que ahora está inundando nuestra región, nuestra nación y nuestra sociedad. Y sin darnos cuenta, esta cultura de espiritual, esta corriente del mundo ahora está siendo transmitida a la siguiente generación. En Hechos capítulo 19, la Biblia dice que ahora en la época de Pablo estaban en idolatría. Todo era idolatría. Estaban siendo atrapados por esto. Y de igual manera en esta época, ahora nuestra siguiente generación, inclusive ahora, están guiándose por esto. ¿Por qué? Porque el ser humano no conoce la realidad de quién es Dios y está buscando a Dios. Y entonces para buscar a Dios y pensar cómo se ve Dios, que no se ve, lo forman como ídolos, lo forman con imágenes y piensan que ahí está la respuesta. Y esto inclusive está siendo transmitido a la siguiente generación. Y nuestra siguiente generación, nuestros hijos, los que van a venir después de nosotros, viven sufriendo con el mismo problema de sus padres. Esto es la realidad de la cultura en el campo. Los brujos, los adivinos, la idolatría, esto está dominando. Porque Satanás está obrando todavía. Sigue engañando a las personas con el movimiento de Génesis 3, Génesis 6 y Génesis 11 hasta el día de hoy. Este desastre no ha parado. Por eso que usted ve hasta en esta época, nuestra siguiente generación, nuestros adultos, hasta nosotros, seguimos atrapados en esta corriente. Damos gracias a Dios que Dios nos ha abierto los ojos para ver la realidad de este campo y no ser engañado por esto. Si esto es así, ahí terminan los problemas, pastor. La Biblia dice que ahí no terminan los problemas porque ahora el mismo ser humano sufre personalmente, sufre en la familia y no lo sabe. Y piensa que es un problema actual, piensa que es un problema físico y por eso busca la solución actual y físicamente. No conoce estos problemas que habla la Biblia en el mismo ahora ser humano. Desde el principio, en la sociedad y ahora en el ser humano. ¿Qué problemas, pastor, usted habla? Hablamos del problema fundamental que el ser humano no conoce, que viene de Génesis 3. La razón que están separados. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva que si comieran de este fruto, ciertamente morirían. Y cuando murieron, entró la muerte. Dice Efesios 2:1 que estamos muertos espiritualmente, separados por nuestros delitos y pecados. ¿Y qué delitos y pecados? Que habla el problema fundamental, el delito, el pecado de la separación de Dios, de haber desobedecido a la palabra de Dios. Y esto vino como problema fundamental. Y así que aunque yo no lo quiera, me fue traspasado a mí, como dice Romanos 5:12. Y como me fue traspasado a mí, el ser humano sufre con esto a nivel personal. Y la familia también lo nota. Pero ahí no termina el problema. Porque ese problema fundamental que me fue dado, ahora viene un problema espiritual a mi vida que no se nota y por eso sufro. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice, y 3 dice que ahora andamos en la corriente de este mundo. Este problema espiritual de Efesios 2:2 es que Satanás, el príncipe de este mundo, está guiando ahora a las personas porque somos, dice Juan 8:44, no hay más remedio porque somos hijos del diablo. Y ya que son hijos del diablo, no tiene más remedio que ser guiados a esa corriente de Satanás. Ese es un problema espiritual. Y ese problema, ¿por qué es espiritual? Porque Satanás es espiritual. Pero ese problema no es de ahora. Vino un problema fundamental de Génesis 3. Esto hay que conocerlo realmente. Abra sus ojos. Por eso usted está sufriendo de esta manera sin conocerlo. Pero ahí no termina el problema. Porque el problema fundamental de Génesis 3, que vino a nosotros, ahora por el problema espiritual, que ahora el diablo está obrando, y la Biblia lo llama vuestro padre, el diablo, este problema ahora vino como un problema mental. Ahora el ser humano, según Efesios 2:3, dice que es hijo de la ira por naturaleza, como los hijos de los demás. Vive en desobediencia. En otras palabras, vive sufriendo. No sabe la realidad de su vida. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice que vive cansado, vive trabajado, vive angustiado. Ya que viven de esta manera, el ser humano
piensa que a través de su propia fuerza puede salir de ese problema. Pero mientras más lo intenta, más angustiado cae, más desesperado cae, más ansioso cae. E inclusive busca la iglesia, busca las buenas obras, busca la religión para intentar solucionar esto. Y la Biblia dice que no puede, porque por naturaleza es hijo de la ira. Eso es un problema mental serio. Por eso es que el ser humano vive preocupado, ansioso, con temor al futuro. Inclusive llegan al punto de tomar pastillas para dormir y para poder parar ese tipo de problema de ansiedades y depresión. Es un problema que no viene de ahora, viene un problema fundamental. Pero déjeme decirle algo, amigo, que ahí no termina el problema. Porque del problema mental, que es la preocupación, la ansiedad que no se ve, ahora es traspasado físicamente. Y este problema físico ahora vino a nuestra vida. En Hechos 8:4-8 dice que había muchas personas que eran cojos, paralíticos, que vienen de un problema espiritual, pero muchos no lo saben. Por eso ahora hay muchas personas que viven en el hospital. El doctor va y trata de encontrar solución, le hace exámenes y no hay respuesta. Inclusive va a otros lugares para buscar sanidad y no lo tiene y cada día sufre más. No sabe por qué está en cama. Tiene dolores sin conocer la razón y tiene dolores en su cuerpo, en su vida y no sabe por qué. Realmente por un problema fundamental, por un problema espiritual, está siendo atormentado. Satanás sigue obrando. Entonces podemos decir que la mayoría de nuestras vidas que pasamos sufriendo por enfermedades físicas es por causa de esto. Sí, vino por la separación de Dios. El deseo de Dios no era que nosotros sufriéramos por enfermedades. Nunca fue el deseo de Dios, pero por causa de la separación de Dios, por causa del pecado original, vino esto a nosotros. Pero ahí no termina todo, porque el ser humano sin conocer esto sufre y vive en cama, vive desesperado y sin conocer esto muere. Ahí viene el problema de la otra vida. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y viene el juicio. Usted estará delante de Dios, pero ¿para qué? Simplemente para el juicio. Y sin conocer la razón, sin conocer la solución para esto, aunque usted haya tenido en esta vida éxito, dinero, haya tenido buenos terrenos, haya tenido buena vida, haya vivido muy bien. Lucas 16:19-30 habla como el hombre de esta historia fue al infierno. No fue al infierno porque tenía o no tenía dinero. No fue al infierno porque era orgulloso o no era orgulloso. Fue al infierno porque nunca encontró la solución de este problema. Nunca encontró la solución del problema fundamental y vivió desesperado así. Ese es el mayor problema que el ser humano no conoce. Y si usted conociera esto, sus ojos se van a abrir y va a entender por qué necesita del evangelio. Porque algún día moriremos. Tendremos un juicio para el cielo o para el infierno. Y esto va a ocurrir si usted realmente no conoce este evangelio. Oro a Dios que abra sus ojos para ver la realidad de su vida y los problemas que ahora mismo está sufriendo no es por casualidad. Pero ahí no termina todo, porque una vez que usted muera, Satanás seguirá obrando ya no en su vida, sino en su familia. Y no solamente en su familia, sino hasta sus futuras generaciones. En Éxodo capítulo 24-5 dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres de la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Inclusive usted muerto, la generación que viene después de usted seguirá sufriendo. Y no solamente sus hijos, sino sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos. Inclusive fíjese cuál es la realidad del sufrimiento del hombre. Usted debe conocer esto y salir de esto. Es el evangelio. No hay otra respuesta. Por eso, iglesia, antes de ir a ese campo, antes de ir hacia el itinerario, hacia el deseo de salvar los campos, debemos tener el comienzo correcto y conocer la realidad de este campo. Conociendo esto, agradeciendo a Dios porque nos ha abierto a través de su palabra los ojos y conociendo esta realidad, lo segundo que podemos nosotros decir el día de hoy, entonces vamos con el método. ¿Con qué método yo puedo realmente salvar esos campos? ¿Cuál es el método correcto? ¿Cuál es la dirección de Dios que vamos a ver al final? El método de Dios es simplemente que yo pueda disfrutar primeramente de la palabra, de ver cómo esta palabra que es viva y eficaz, esta palabra que me fue revelada a mí se cumple. Disfrutar de esta palabra y disfrutar esta palabra con la oración. Ese es el método.
No es cuestión de ir a los campos y proclamar el evangelio, que está muy bien, pero principalmente tenemos que ver esta palabra como nuestra palabra y el cumplimiento de esta palabra. Y disfrutar de esta palabra es con la oración. No hay otra respuesta. Cuando usted entienda esto, usted va a comprender principalmente algo en este segundo punto. Primero, la bendición del culto. ¿Qué tan importante entonces es el culto? Porque en el culto ahí están toda la dirección, todas las respuestas a través del mensaje como obrero y como discípulo que usted es él. Así que hoy podemos nosotros confirmar que no solamente es la palabra. Claro, hay que escuchar la palabra. Está bien lo que decimos, pero no solo es la palabra, sino hay que entrar en la corriente de la palabra. O sea, nuestra vida. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es un movimiento de vida. Así que la palabra de Dios no puede quedar solamente el domingo en la iglesia y lo escuché y bonito, sino que la palabra de Dios se tiene que mover en mi vida, en todos los campos, donde quiera que yo vaya. Este cumplimiento de la palabra continúa los lunes, continúa el martes, continúa el miércoles, hasta el sábado, hasta que Dios me da otro mensaje y yo poder continuar con ese mensaje de vida en los campos. Esto es estar en la corriente de la palabra, hermanos. Ahí está toda la respuesta que Dios nos da. Y allí nosotros podemos entender, cuando estamos conscientes de que la palabra de Dios es viva y eficaz, podemos disfrutar la bendición del culto. Recuerden que el protagonista del culto no es usted. El protagonista del culto no es los que dirigen la alabanza, que todo está bien. El protagonista del culto aparece en Génesis 4:4. Aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Abel, la Biblia dice que entregó un mejor sacrificio. ¿Será porque Abel entregó mucho más ofrenda en cantidad que Caín? ¿Será que Caín entregó muy poquito y Abel entregó más? La Biblia no dice eso. La Biblia dice en Génesis 4 que Abel, aunque los dos estuvieron delante de Dios, Caín y Abel, Abel entregó el primogénito de los corderos, de las ovejas. Y en Hebreos 11 dice que Abel entregó un mejor sacrificio. ¿Por qué es un mejor sacrificio? Porque el sacrificio que estaba entregando Abel no era bajo su método. El culto no es tu pensamiento. El culto no es lo que yo quiera preparar. El culto, el protagonista del culto, y lo vio Abel, era aquel que iba a venir, aquel que iba a tomar mi lugar, aquel cordero sin pecado, sin mancha, aquel que iba a venir a deshacer el problema del pecado, la maldición y el desastre en mi vida, aquel que iba a tomar mi lugar. El protagonista del culto es Cristo. Este mensaje, este es el culto que debes disfrutar cada creyente, que solo Cristo es el protagonista, es la esencia, es la vida del culto mismo. Por eso, obreros, usted puede estar en el culto, pero estando en el culto no quiere decir que usted disfrute de la bendición del culto. La bendición del culto significa que yo estoy delante de Dios y disfruto del único método para yo estar en ese lugar, y el método para disfrutar la palabra, que es Cristo, el protagonista. Entonces, iglesia, el culto no es cualquier cosa cada domingo. El culto es la vida. El culto es el oxígeno. El culto es la dirección de la iglesia. Ese es el culto. El culto, no hay otra respuesta. Cuando yo entiendo la realidad del culto, no es ir al culto por ir. Es ver que ahí Dios me está dando esa vida, ese mensaje para los campos. Esa es la bendición del culto. Ahí está el método principalmente para yo poder salvar los campos. Recuerden que Satanás no le tiene miedo a la guitarra, al teclado, o tiene miedo a su corbata o a la Biblia grande que usted tenga. Satanás, el único nombre que tiembla a Satanás es a Cristo. Por eso Satanás quiere quitar al protagonista del culto, a Cristo, y Satanás siempre ha querido que se le adore a él. Esto es lo que intentó Satanás en Mateo 4. ¿Se acuerdan? Satanás quiere quitar el objeto de adoración al mismo Cristo, diciéndole: póstrate ante mí y te daré todo. ¿Se acuerdan en Mateo 4? De esa misma manera, Satanás hasta el día de hoy no desea que realmente nos enfoquemos en el mensaje de Cristo, que nos aferremos al mensaje de este evangelio, sino que nos distrayamos en otras cosas. Satanás intenta quitarnos lo espiritual, que es la bendición del culto, y darnos el pan físico. O sea, distraernos de las cosas carnales en el pleno culto para darnos solamente lo físico. Y no quiere quitar lo espiritual. Por eso es tan importante saber quién es el protagonista. Porque Satanás intentará que usted no disfrute el culto, aunque esté en el culto. Disfrute el culto. Disfrute que su vida, su corazón esté centrado
en Cristo. Ahí está toda la respuesta, porque ahí está la mayor bendición. Y por último, en este segundo punto, recuerden que si Dios nos ha dado la palabra y el cumplimiento de la palabra es Cristo, y Satanás busca la manera de distraernos para no tener éxito en el culto, ¿cómo lo puedo hacer? Con la bendición que Dios me ha dado, con la bendición que trasciende el tiempo y el espacio, con la bendición que no lo detiene las paredes, que no lo detiene la época. Qué bendición Dios me ha dado que trasciende el tiempo, que hasta el día de hoy y en el futuro, aunque yo no esté, Dios continuará obrando. Eso es la oración. Por eso la oración se debe conectar con la palabra. Recuerden que cuando hablamos de la bendición que trasciende el tiempo y el espacio, hablamos de las obras eternas del Dios Trino. El Dios Trino que estuvo en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1. Ese Dios Trino que estuvo obrando con los grandes hombres en la fe. Este mismo Dios Trino sigue obrando hasta el día de hoy. El Dios Padre nos sigue dando su palabra, ¿verdad? El Dios Hijo, Cristo, sigue dando salvación a las personas en este mundo, ¿verdad? Y Dios, el Espíritu Santo, nos sigue dando poder para ser testigos de este evangelio. ¿No es así? Esas son las obras que trasciende el tiempo y que nada ni nadie lo puede parar. Nosotros tenemos el respaldo del trono celestial. Ese trono que vio Isaías, que dijo que estaba con él. El poder que le dijo Cristo a sus discípulos: toda potestad me da en el cielo y la tierra. Y con esto vayan a los campos. Con este respaldo, Dios está con nosotros también. Por eso tenemos la oración. Con la oración disfrutamos de todo esto. Y así podemos orar para ser testigos y ayudar a los pastores, ayudar a los líderes y levantar a la siguiente generación, porque ellos deben ser testigos también en esta época. ¿Qué tan importante usted es, líder, pastor, remanente que está aquí? Porque en esta época Dios lo ha levantado para esto. Por eso hay que orar. Hay que orar para que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y que podamos nosotros disfrutar de las obras del Dios Trino, el respaldo del trono celestial y ser testigos para esta época en todos los campos. Dios nos ha llamado y por eso somos llamados la iglesia. No oremos por cualquier cosa. Ya Dios nos ha dado títulos de oración para la iglesia. Y el título de oración de la iglesia que Dios nos ha dado ya está en su palabra. Con el mensaje púlpito que usted toma cada domingo y recibe gracia, con este mensaje usted pueda orar en el campo y Dios absolutamente va a cumplir la palabra de Dios. Busquemos primeramente su reino, que oremos primero por las cosas por el deseo de Dios, y todo lo demás será añadido. Y por último, ¿cuál es la dirección de la iglesia? Si ya tenemos el comienzo, tenemos el método, ¿cuál será la dirección que Dios quiere dar? ¿Hacia dónde Dios nos quiere llevar? ¿Hacia dónde más, iglesia? Hacia su deseo. No es hacia el deseo del pastor. Hasta el pastor, los líderes y toda la iglesia, todos tienen que ir hacia el deseo de Dios. Entonces, caminemos por ese itinerario. Ese itinerario, ¿qué significa? Que nada puede detener el plan de Dios. Nada puede detener la dirección de Dios. Nada ni nadie podrá parar este evangelio. Y estar ahí es la mayor bendición, porque pueden venir los problemas, las situaciones, y sabemos que Dios igual va a estar cumpliendo su palabra. Así que, iglesia, estemos dentro del cumplimiento de la palabra. Y estar dentro del cumplimiento de la palabra significa que somos esos testigos de la palabra en ese campo. Y si Dios nos está llevando, entonces hoy por eso queremos animarlos. Somos el pueblo que se debe aferrar al pacto de Dios, a las promesas de Dios, al cumplimiento de la palabra. Somos el pueblo del pacto. Así que hoy, iglesia, que vamos a esa dirección, hacia ese itinerario, hacia lo que Dios desea, no seamos engañados. No sea engañado por su propio pensamiento, si se puede o no se puede, si pasará o no pasará. No sea engañado por las personas que dirán lo que dirán, que sí, sí o no. Y mire lo que la iglesia no se va a levantar, que parecerán que no se preocupen por lo que dirán las personas, ni se deje engañar por su propio pensamiento, y mucho menos sea engañado por Satanás. Recuerden que si somos la iglesia y si Dios nos está llevando hacia su dirección, a pesar que nos esté llevando en ese desierto donde pareciera que no hay nada, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ese es el itinerario de vida donde nosotros tenemos que ir. Confiéselo con nosotros. Somos los testigos hasta lo último de la tierra. No tenemos dinero, no tenemos el método. Dios está con nosotros. Él es Emmanuel. Por eso damos nuestra vida. Por eso ofrendamos. Por eso miramos el futuro. Porque somos la iglesia que tiene el comienzo y tiene la dirección de vida para los campos. Quiero concluir el mensaje del día de hoy y quiero animarlos.
Realmente nosotros no somos una iglesia que fue levantada por casualidad. No fue alguien que dijo, voy a tomar este terreno y se lo voy a dar a esta iglesia. Dios tenía todo preparado por adelantado. Y Dios sabía que en esa iglesia se iban a levantar grandes obreros y líderes para salvar ese campo. Así que usted está en el mejor lugar, en el lugar donde está el deseo de Dios. Así que confesemos, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo del pacto. Si somos ese pueblo y somos el pueblo de pacto, entonces no tengamos miedo a las circunstancias o lo que vendrán. Hemos pasado 20 años, hemos pasado 25 años o hemos pasado 10 años en este ministerio. Dios seguirá obrando. No tenemos otra vida, ¿verdad? No hay otra razón para vivir. Dios nos ha levantado en esta época para que salvemos a las almas. Jesús es el Cristo. No hay otra respuesta. Así que, iglesia, levantemos discípulos. Levantemos discípulos, levantemos a la siguiente generación para que ellos también junto con nosotros estemos mirando hacia la evangelización del mundo, hacia todas las naciones del mundo, mirando hacia ese futuro. Levantemos discípulos, que ellos son los que se aferren al pacto también y que continúen después de nosotros. Somos el pueblo de Dios. Que Dios siga bendiciendo su iglesia y siga dirigiendo a la iglesia con el comienzo correcto hacia su deseo hoy y todos los días. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por levantarnos en esta época como la iglesia que está en tu deseo, Dios. Oro para que llenes con tu Espíritu Santo cada día a todos los pastores, a la iglesia, a los obreros, a los líderes, Señor. Que ante todo que nunca nos desviemos, Señor, ni seamos engañados por las circunstancias, sino que tengamos la conclusión de vida de que Jesús es el Cristo y debe ser proclamado en todos los campos, Señor. Te damos gracias por este culto. Que tu palabra cada día se grave, se enraíce, Señor, y que dé fruto en tu horario, Dios. Te damos gracias por la iglesia. Bendecimos la iglesia. Oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, que está con nosotros, oramos, Señor. Amén.